Continuamos en Nos Cogió la Noche con el doctor Juan Camilo Restrepo y con Andrés Bernal Morales, quienes han escrito este libro, La cuestión agraria, tierra y posconflicto en Colombia, algo que todas aquellas personas interesadas deberían leer. Este es un tema bastante importante y nosotros los ciudadanos, los que vivimos en diferentes ciudades, no nos deberíamos enajenar de este tema del agro. Muchos países realmente ya tienen una política de Estado muy claro frente a todo esto y funciona muy bien. Yo les tengo una pregunta y me voy a inventar una palabra y ustedes me disculpan. ¿Qué tan bueno es para un país minifundiar un país? O sea, empezar a entregar pequeñas parcelitas, dice por ahí la teoría que de repente esto no es tan productivo, eso lo que hace sería empobrecer más a la gente. ¿Ustedes qué me pueden decir al respecto? Nacho, ahí en el libro mostramos la paradoja, a veces no comprensible a primera vista, que hay en Colombia. ¿Qué dicen las estadísticas? Las últimas, las más recientes y las más fidedignas. Que en Colombia se están dando dos cosas. Una, en conjunto la tierra se ha venido concentrando mucho. Tenemos uno de los índices de concentración de la tenencia de la tierra más altos de América Latina. Sobre todo esto se acentuó con las grandes compras que hicieron los narcotraficantes en la segunda mitad del siglo pasado, en los grandes valles del río Cauca, el río Magdalena, las mejores tierras del país, y los llanos concentró mucho la tierra. Pero al mismo tiempo tenemos, sobre todo en algunos departamentos, una estructura muy fragmentada, muy minifundista, muy atomizada de la propiedad, de departamentos como Nariño, departamentos como el mismo Boyacá, partes de Antioquia, aunque no tanto como otros, son unas parcelas antieconómicas. Entonces, la política agraria tiene que atender esos dos frentes, tiene que buscar desconcentrar un poco la propiedad para que sea más equitativa, pero al mismo tiempo buscar mecanismos que engloben o que cooperativicen a proyectos asociativos para ir rompiendo también esa trampa de la pobreza que es el minifundio. Y yo quisiera agregar algo, Dale, claro. Germán, es que justamente ese es el viejo paradigma y en el cual creo que el país tiene un gran pendiente, avanzar hacia la modernidad en este tipo de conceptos. Hay investigaciones muy serias que demuestran que tanto el pequeño como el mediano y el gran productor agropecuario pueden ser igualmente eficientes en condiciones de normalidad. ¿Qué son condiciones de normalidad? Ausencia de conflicto, ¿sí? Es básicamente eso lo que está demostrado y lo que estamos diciendo aquí y lo que de alguna manera el acuerdo agrario plantea es eso, recuperar la agricultura familiar que por cuestiones del conflicto no ha podido ser eficiente económicamente. Ese debate de la eficiencia económica está pendiente y el país tiene que darlo. ¿Qué está diciendo la guerrilla? Usted me dijo que ya este tema fue tratado. Yo no, ya está listo, pero habrá que volver. En lo que ya se habló y en lo que ya se ha dicho, ¿qué se dijo? Mire, hay una cosa bien interesante, el cambio de discurso de la guerrilla, lo hemos dicho varias veces, cuando empieza la negociación, la declaración que dieron en Oslo fue antilatifundio, la formalización de la propiedad es el despojo legal, la ley de víctimas y restitución es el gran adefesio y... Ah, no le puedo creer, todo eso están diciendo. Así lo dijeron, comenzando la negociación. Wow. Posteriormente, ¿qué pasa 6 meses después? Ustedes leen el primer informe conjunto, que es público, que está desde el 21 de junio en internet, que está disponible para... Y que está como anexo del libro. Y que está como anexo del libro, y es completamente otra cosa. Se reconoce la necesidad de formalizar la propiedad. Las partes, no el gobierno, las partes reconocen la necesidad. Segundo, avanzar es sustancialmente en los temas de la ley de víctimas. Y tercero, incorporar a Colombia, como lo decía hace un momento, en el lenguaje de la globalización. Eso muestra que ese lenguaje de expropiación de los años 60, del discurso fundacional de las FARC, está completamente revaluado y que han dado, digamos, muestras de que las cosas hay que cambiarlas, hay que pensarlo con modernidad, con una visión mucho más progresista de lo que está dispuesto actualmente. Usted me permite, claro, Nacho, otra fase de la respuesta. ¿Qué dice las FARC? Mire, con lo que está sucediendo en La Habana hay que tener cuidado, y ese es un aporte que hemos querido hacer con este libro para cernir muy bien, para pasar por un sedazo, qué es lo que dicen las FARC. ¿Por qué? ¿Cómo se desarrollan las negociaciones en La Habana? De 8 a 1 de la tarde hay la reunión privada de los dos equipos negociadores. Allí es donde se negocian realmente las cosas.
De ahí surgió el acuerdo número 1. Allá no pueden entrar los medios, ni las cámaras, ni los micrófonos. Ya se han acordado 3 de los 5 puntos. A la 1 de la tarde salen las FARC a hacer ruedas de prensa y comunicados donde hablan de todo lo habido y por haber. Hasta al Papa lo han emplazado para que se pronuncie sobre cosas colombianas. Y entonces dicen que van a acabar con las prestaciones sociales de las Fuerzas Armadas y que van a acabar con la Cámara de Representantes y que van a reformar así y así. Nada de eso está negociado. Pero a veces nos llega ese mensaje, porque las FARC llevaban 20 años de retraso mediático y allá se están desatrasando, y creemos que eso que dicen en sus comunicados es que ya lo negociaron. No, no lo han negociado, y lo que se ha negociado es solo los 3 puntos que están firmados y acordados, uno de ellos el agrario. Entonces, ¿qué dice las FARC? Ellos dicen de todo, hablan de todo, pero lo que se está negociando es bastante preciso, y el gobierno ha sido muy cuidadoso en no comprometer en las negociaciones, sino lo que sea factible de desarrollar en un posconflicto. Pero dicho eso, nosotros decimos en varias partes allí que poner otra vez sobre la mesa el tema agrario, como ha venido sucediendo en los últimos años, la deuda que el país tiene con la ruralidad es una deuda que hay que pagar, que hay que hacer, haya o no haya negociaciones con las FARC. Haya o no haya negociaciones con la FARC. Supongamos que fracasen. Hay que seguir. Hay que seguir con esa gran tarea que es equiparar, cerrar ese bache que juega en contra de lo rural y en pro de lo urbano en las grandes cifras nacionales. Bueno, usted decía al principio, doctor Juan Camilo, que los malquerientes del proceso todavía se oyen. Han vendido la idea de que le van a quitar la tierra a todo el mundo, sobre todo a la gente que la ha adquirido legalmente. Y eso ha sido como difícil cambiar esa idea en la gente, porque la gente, sí, claro, van a venir las FARC y se van a apoderar de la tierra. Primero, ¿cómo hacer para cambiar ese discurso y que la gente realmente no crea eso? Y segundo, hay una cantidad de personas, y lo hemos dicho aquí, Nacho, muchas veces, hay unas personas que tienen unas extensiones de tierra inmensas, y la otra vez hacían el cálculo más o menos 1 hectárea por vaca, o hasta casi 2 hectáreas por vaca, y hay gente que tiene esas extensiones improductivas. Ganadería extensiva haciendo nada. Obviamente no se le puede quitar la tierra porque es de ellos, pero ¿cómo hacer para conseguir ese equilibrio y que realmente se produzca en la tierra y no se tengan extensiones de tierra solo para presumir de ella? Bueno, mire, uno de los aportes que hemos querido hacer con este libro es mostrar cómo la política agraria, no solo la que ha quedado bosquejada en el acuerdo número 1 de La Habana, sino la que se ha venido desarrollando, la restitución de tierra, la recuperación de baldíos, la formalización, todo se está haciendo de acuerdo con la Constitución, con la ley, con el debido proceso, con los derechos adquiridos. Nadie que tenga la tierra bien habida en Colombia tiene por qué temer esto. Claro, Colombia tiene que hacer una política moderna de mejor redistribución de la tierra, como lo decíamos ahora, o de asociatividad de minifundios improductivos, pero eso tiene que hacerse de acuerdo con la ley, con los procedimientos, sin atropellar a nadie. Y las políticas agrarias y las leyes agrarias van en esa dirección, pero lo que sí tenemos que entender es que aquí no podemos seguir en un régimen feudal del siglo XIX del régimen de tierras. Aquí hay muchos campesinos que legítimamente querrían trabajar y contar con la tierra y no la disponen. Y es deber del Estado, haya o no haya, repito, negociaciones con la FARC, facilitar que tengan esa tierra, y no solo la tierra pelada, que tengan insumos, que tengan desarrollo rural, que tengan bienes públicos. Ese es en el fondo de lo que se trata. Pero hay gente minoritaria, pero hay gente muy egoísta, que quisiera que como en el gato pardo, que hubiera cambios, pero para que todo siguiera igual, que no pase nada. Y eso es lo que está haciendo surgir un malestar muy grande,
que hay que romper si queremos tener una Colombia más justa y más equitativa hacia adelante, y un agro más productivo, porque eso que usted menciona, de la vaca por hectárea, sí, mire, las grandes cifras, para no atosigar a los televidentes de ellos. En Colombia hay casi 30 millones de hectáreas dedicadas a agricultura, a ganadería extensiva, y apenas 5 en agricultura. Entonces Colombia puede perfectamente, es de los pocos países que puede aumentar su frontera agrícola cultivando no solamente en 5, en 10, y recoger un poco el hato colombiano, un hato más intensivo, pero no esta ganadería extensiva que es muy ineficiente. Los estudios que ha hecho el Ministerio de Agricultura muestran que una hectárea en promedio, en agricultura en promedio, genera 12 veces más valor agregado social y económico que una hectárea con ganado, una hectárea por vaca, que es el promedio de la ganadería extensiva. Una pequeña notica, Germán, frente a eso, creo que el tema es realmente la falta de mercado de uso de la tierra. Lo que hablábamos de la vocación o aptitud frente a lo que realmente pasa en el país, eso es bien preocupante. Y el problema de la captura de rentas está en la falta de actualización catastral, en el no pago del impuesto predial real, de lo que realmente quienes tienen estas grandes extensiones deberían estar obligados a contribuir. Pero es que donde usted les ponga eso a los grandes, los chiquitos los mata. Ese es el cambio que hay que proponer. Lo que estamos diciendo es, de acuerdo al uso, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la tenencia como tal, diseñemos una estructura real de tributación. La tributación es vergonzosa. Pero oiga Nacho, perdona a propósito, y ahí lo tenemos en el libro en un capítulo. Como el catastro está tan desactualizado, el catastro rural. Apenas están haciendo el censo. Pues con decirles a ustedes una cosa, el catastro rural todo del país, el valor comercial del catastro rural todo el país, todos los predios del país, a los valores que están en el catastro. De los 60. Hay unos de los 60 y hay otros, 53% del catastro rural está desactualizado. Ese catastro rural, el valor de ese catastro es la mitad de lo que es el catastro, el valor del catastro urbano de Bogotá. La mitad de lo que es el valor de... Todo el rural. Todo el rural de Colombia. Eso da un atraso. Pero lo que quería decir es esto. Como hay tanto atraso, entonces hay muchas distorsiones en la tributación, en el predial. Entonces, los estudios están mostrando que hoy en día está pagando proporcionalmente más predial mientras más chiquito se es en el campo colombiano. Sí. Lo cual es una gran distorsión y una gran injusticia. Así es. Injusticia. Entonces es donde yo quería preguntarle a usted, entonces esto no va en contravía de la productividad, porque es que entonces entonces sigamos trayendo aguacates de Perú, de Ecuador, sigamos trayendo hortalizas del sur, porque esta gente cómo hace para sí ser productivos, y nosotros comer de otros países, hombre, es que es costoso. Usted va y se compra un bulto de urea en Ecuador y le vale menos de la mitad de lo que le vale acá. O sea, y de ahí para adelante podríamos hablar de muchos temas en ese sentido. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y usted me pone este tema de lo catastral, mejor dicho, ahí sí, apague y vámonos, venda todas fincas. Realmente yo creo que hay que verlo, hay que ver varios contextos allí. El tema del uso es uno, el tema de la productividad es otro problema que va ligado a la infraestructura y hay otros aspectos que el país tiene que empezar a producir. El acuerdo agrario plantea unas bases para que esa discusión se dé. Porque la rentabilidad no solamente es económica, hay que verlo en perspectiva de sostenibilidad ambiental. Esto realmente, el país no ha entrado todavía en esta discusión, se habla de cambio climático, estamos padeciendo las inclemencias de este cambio climático, pero la discusión en los temas agrarios es casi nula. Apenas hasta hace 3 años se creó la UPRA, que es la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria, que tiene la posibilidad de penetrar en los planes de ordenamiento territorial y esquemas de ordenamiento territorial de los municipios para articular esas dos agendas de sostenibilidad ambiental y agropecuaria. Antes no existía desde el nivel central ese tipo de mensajes. Yo creo que hay varias cosas por hablar. Obviamente la eficiencia económica es el primero, el más importante. No hablemos de formalización de tierras y no voy a tener cómo hacer rentable mi negocio. Eso creo que es un punto muy importante. Y la discusión hay que darla, y los puntos y digamos la plantilla para empezar esa discusión creemos que con el acuerdo agrario se puede bien sustentar. Yo quería que habláramos de estos dos fenómenos
que han hecho que la gente que tenía la tierra no la tenga y el mismo Estado. Estamos hablando del despojo, de los grupos armados ilegales sacando a la gente, quitándole la tierra, y también de los baldíos. Nos decía el doctor Vélez, del superintendente de notariado, el otro día, la cantidad de tierras que se robaron, algunos, o muchos, tierras del Estado, los baldíos, con triquiñuelas, con temas en las notarías, en las oficinas de instrumentos públicos. Esos dos fenómenos, o sea, es mucha la tierra que debería regresársele tanto al Estado como a los propios dueños originales. Eso se demora mucho. Pero hay que hacerlo, ya se está empezando a hacer, pero no hay que bajar la guardia. Mire, cuando comenzó este gobierno de Santos, en el 2010, la gran preocupación que teníamos era la familia campesina despojada por los violentos, paramilitares o guerrilla. Por eso nace la ley de restitución de tierras y de víctimas, y por eso la política y lo que se está haciendo contra viento y marea, porque tiene muchos enemigos, y por primera vez en la historia agraria del país, de facilitar la recuperación de las tierras despojadas. Pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta de que había otro gran despojado, El Estado. que no eran los campesinos, sino el Estado mismo. El Estado mismo, sí, A señor. quien lo han despojado, no por la violencia, porque al Estado no se le despoja por la violencia, pero sí con los trucos, con los subterfugios. La Superintendencia de Notario de Registro ha establecido 60 caminos diferentes para eso. Que en síntesis llega es a que alguien o se hace adjudicar sin tener méritos para ellos un baldío, como sucedió en el antiguo INCORA y en los primeros tiempos del INCODER actual, o simplemente se apodera de una tierra fiscal que no es para nada diferente que para hacer políticas agrarias. Se calcula que más de 1 millón de hectáreas, le han despojado al Estado. Ese millón de hectáreas hay que recuperarlo. Hay 1.700 proyectos, procesos rurales, procesos agrarios que pusimos en marcha en el INCODER para recuperarlos. Aquí en Antioquia hemos hecho demandas ante la Fiscalía y ya están andando varios procesos de recuperación muy importantes, 50, 60.000 hectáreas, y en todo el país así, para disponer de un banco de tierras que se pueda poner al servicio de dotación parcelaria de campesinos en Colombia. Aquí en Colombia la reforma agraria que se puede hacer y que se debe hacer no es la que se hizo en América Latina en el siglo pasado, que era salir a comprar fincas. Aquí hay mucha tierra del Estado que está enredada en problemas jurídicos, que hay que desenredar esos problemas para poner esas tierras al servicio de una política agraria. Y ponerles un Tengo objetivo. tantas hectáreas, necesito tantas personas que se vayan a ir, van a trabajar tal proyecto, sembrar esto, lo otro, pero ponerle como el objetivo, porque es que no volvemos a quedar como en el aire. Pausa y volvemos con ustedes.